Vamos más adelante con ella, ya de adelanto, tiene una entrevista con una consejera electoral del INE, quienes están en las inmediaciones, porque Canal del Congreso tiene una cobertura íntegra para todos ustedes, especialistas, políticos. Vamos ahora para allá. Muchísimas gracias, Lizeth Arriaga. Como bien lo comentas, en este momento continuamos aquí en el Instituto Nacional Electoral y decirle que en estos momentos se encuentra con nosotros la consejera del Instituto Nacional Electoral, Carla Humphrey. Muchísimas gracias, consejera, precisamente por permitirnos esta entrevista con el canal del Congreso. ¿Cuál es el ambiente que se vive este domingo 6 de junio en el marco precisamente de estas elecciones? Gracias por la invitación. Pues creo que es un momento, llegamos por fin a la fiesta de la democracia, al día que todas y todos esperábamos, a poder votar en nuestras casillas o a ser funcionarias y funcionarias de mesas directivas de casilla. Creo, y no sé si pudieron salir a votar, porque ya sé que están aquí desde temprano, pues que hay largas filas para votar. Creo que hay un interés de la ciudadanía por determinar cuál es el rumbo que queremos para nuestro país en los próximos 3 años, en el caso de diputaciones federales, pero también pues están en juego 11 gubernaturas. Es la primera vez que coinciden que habrá elecciones concurrentes en 32 entidades federativas, así que es un proceso muy importante de muchas primeras veces. La primera vez que se vota por internet desde el extranjero, la primera vez que se aplica la reforma de paridad total para que las mujeres tengan acceso a diversos cargos de elección popular, la primera vez que hay un marco para combatir la violencia política contra las mujeres en razón de género, la primera vez que hay un ejercicio piloto de prisión preventiva para que las personas en prisión preventiva puedan votar, y bueno, un largo etcétera de primera vez, y creo que eso también ha generado mucho interés en la ciudadanía, que ha querido participar de distintas formas, no solo votando, sino siendo, por supuesto, nuestras vecinas y vecinos, los que son los funcionarios de mesas directivas de casilla. Son observadoras y observadores electorales, tenemos visitantes extranjeros de 559, son 600 alrededor de 45 países en 4 continentes. Es una elección además muy observada, por lo cual nos da mucho gusto, porque junto con los 3 millones de representantes de partidos que se han registrado para estar en las casillas electorales, pues me parece que eso hace y da la ruta para la legitimidad en los resultados de esta elección. Así es, consejera, también comentarle y preguntarle también referente a este tema, a esta 64ª legislatura del Congreso de la Unión aprueba diversas reformas en materia de paridad de género. En esta elección 2021 ya estamos viendo este fruto. ¿Cuál sería su opinión al respecto? Mi opinión es que creo que hemos avanzado mucho. Creo que se avanzó de la incorporación del principio de paridad en 14 al 19, que ya habla, a mi juicio, de paridad en la integración de los 3 poderes del Estado, en los 3 niveles de gobierno, en los órganos autónomos y en los sistemas normativos internos. Y creo que eso, hoy dábamos cifras de las postulaciones, que son alrededor de 138,000 en todo el país, 71,000, un poco más, son ocupadas por mujeres y 69,000 por hombres. Creo que es la primera ocasión en nuestra historia en que tenemos mayor postulación de mujeres que de hombres. Así pasa, por supuesto, para el Congreso de la Unión. En las gubernaturas estamos un poco abajo, pero pudimos aprobar el acuerdo de paridad en gubernaturas. Esto también, el marco de violencia política contra las mujeres, que también se aprobó en esta legislatura, es importantísimo porque estuvo muchos años detenido, más de 40 iniciativas, no se quería que contáramos con el delito de violencia política, y gracias a esto pudimos implementar, por ejemplo, la declaración 3 de 3 contra la violencia, pudimos también revisarla, pudimos establecer que los partidos tenían que otorgar 40% del financiamiento público a sus candidatas, cosa que evidentemente no hacían, y también el 40% de sus tiempos en radio y televisión. Y creo que además yo tengo una preocupación, me parece que lo que sigue es intentar o ver, analizar si queda integrada paritariamente también la Cámara de Diputados. Creo que ese es el reto, porque ahorita estamos en 48.2%, pero paridad en postulaciones no quiere decir paridad en la integración. Quisimos un par de consejeras elevar unos lineamientos a Consejo General, yo entre ellas, para integrar paritariamente la Cámara de Diputados, como ya se hace en 24 entidades federativas. ¿Y cómo es este mecanismo? Se compensa de la propia lista de representación proporcional
si no se llega a la paridad en la integración, en lugar de darle el espacio a una fórmula de hombres del mismo partido político, se le da la de una mujer. Pero bueno, romper las inercias patriarcales son muy complicadas, los partidos políticos todos hombres, pues claramente rechazaron enérgicamente este acuerdo, ni siquiera nos dieron la oportunidad de debatirlo y pues lo que digamos en lo que quedaron es en que lo bajáramos del orden del día de la comisión que ya había convocado, justamente para ni siquiera discutirlo. Creo que es muy grave que ni siquiera se puedan discutir acuerdos del Consejo General, pero bueno, veremos cómo queda integrada. Creo que todavía se podrían hacer cosas, desde aquí lo anuncio, porque luego parece que uno no dice las cosas con anticipación, pero creo que ese es un riesgo y creo que tenemos que evaluar qué pasa con esto y con las acciones afirmativas. Es el proceso electoral más incluyente porque aprobamos 5, anteriormente solo había una, la de pueblos y comunidades indígenas, y creo que también hay que ver si es un mecanismo adecuado para abrir estos espacios para personas de estos grupos en situación de discriminación. Así es, consejera, como bien lo comenta, también en estas elecciones de 2021 han sido una de las elecciones más incluyentes al abrir, por supuesto, el marco a esos sectores vulnerables de la población y que no son tomados en cuenta muchas de las veces. ¿Cuáles serían los retos, cuáles serían los alcances después precisamente de esta elección de 2021, de este día 6 de junio? Creo que las acciones afirmativas, particularmente la de personas con discapacidad, de la diversidad sexual, afromexicanas y de residentes en el extranjero, son progresivas. ¿Qué queremos decir con esto? Que empezamos con pues un número de fórmulas muy bajo, porque ya estaba empezado el proceso electoral y ya era un poco tarde, ya habían acabado las precampañas en muchos de los casos, pero que vamos a tener que evaluar primero si funcionan. Por ejemplo, la primera acción afirmativa de pueblos y comunidades indígenas era para 13 fórmulas que fueran postuladas y llegaron 13 personas de pueblos y comunidades indígenas, 10 hombres y 3 mujeres. Hay que ver si estas fórmulas, como están diseñadas, funcionan, si las acciones afirmativas abren estos espacios. Por supuesto que creo que además hay que ampliarlas. Hay otras 2 acciones afirmativas en el país que no tomó la autoridad nacional, que son para juventudes y para personas adultas mayores. Entonces creo que también hay que replantear si necesitamos también esas acciones, aunque cada partido político en sus estatutos se compromete a promover y a darle espacio a sus juventudes. Pero creo que lo que vamos a tener que hacer después de este proceso es evaluar cómo funcionó la reforma en materia de violencia política, que pues llevaba menos de un año, 6 meses, una cosa así, cuando ya empezó el proceso electoral, para ver qué hay que modificar, qué hay que profundizar, qué tenemos que cambiar, qué tenemos que innovar, y esto pasará igual con las acciones afirmativas. Hay que ver si llegan las personas de estos grupos y dónde están. Presiden alguna comisión, son secretarios o secretarias de alguna comisión, pueden de verdad incidir en presentar iniciativas, en cómo el presupuesto se destina a programas, a proyectos o a políticas públicas que a ellos les interese y que puedan promover, que quieran promover o no. Así es, pues muchísimas gracias, consejera, le agradecemos muchísimo este espacio, esta entrevista que le otorga, por supuesto, al canal del Congreso, que estamos trabajando en colaboración también con Red México. Muchísimas gracias, seguiremos hoy muy al pendiente, por supuesto, de lo que ocurra en este proceso electoral de 2021 y después de terminar este proceso electoral, pues los retos también que vienen para el INE. Claro que sí, gracias por la invitación y aquí estaremos para seguir platicando. Muchísimas gracias. Gracias. En este momento comentarle que vamos a hacer